Buenos días, esta es la sustentación al taller de ecuaciones diferenciales con teorema de Laplace. Primer punto, tenemos la transformada de Laplace de Euler a la a por t por coseno de k por t es igual a s menos a sobre s menos a al cuadrado más k al cuadrado. Tenemos que comprobar que esto es cierto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto se llama teorema de la traslación, que dice que una transformada de Euler a la a por t por f en función de t es igual a L es igual a la transformada de la función en t, que se dice que s va a ser evaluada de s hasta a. Entonces tenemos que Euler a la a por t pues desaparece, y que pues prácticamente desaparece, queda que es igual a la transformada de coseno de k por t. Entonces esto sería igual a s sobre s al cuadrado más k al cuadrado, que es lo que nos dice las tablas que están en la plataforma del campus virtual. Estas se evalúan desde s hasta a, que significa que en todo s se va a colocar s menos a. Entonces nos queda como resultado que esto es igual a s menos a sobre s menos a al cuadrado más k al cuadrado, lo cual indica que por el teorema de la traslación se cumple la afirmación que se da en el primer punto. Bueno, ahora procederé con el segundo punto, que dice que se divide en dos, en A y en B. Bueno, punto A. Teorema de Laplace inversa de 2s al cuadrado más 4s más 2 sobre s al cubo más 4s al cuadrado más 6s más 4. Primero vamos a proceder a hacer división sintética. Entonces tomo los valores 1, 4, 6 y 4 respectivos al denominador inferior para tratar de reducirlo. Entonces, como resultado, pues después de varias pruebas de tanteo, me dio que menos 2. Entonces esto hace que la función concluya en 0, lo cual hace que la división sintética sea correcta. Como resultado nos va a quedar s al cuadrado más 2s más 2 por s más 2. ¿Por qué? El menos 2 cuando pasa a la ecuación pasa positivo. Ahora tenemos que la transformada de Laplace inversa de 2s al cuadrado más 4s más 2, todo sobre s más 2 por s al cuadrado más 2s más 2. Ahora pasamos a hacer fracciones parciales. Entonces, pasamos a separar el denominador, que dice a sobre s más 2 más b por s más c sobre s al cuadrado más 2s más 2. ¿Por qué bs más c? Porque tenemos un s al cuadrado. Ahora procederemos a esta parte donde ponemos a multiplicar por s más 2 por s al cuadrado más 2s más 2, y pues tratamos de simplificarlo. Entonces desaparece el denominador, y en el mismo caso lo hacemos con bs más c, haciendo que también desaparezca su denominador, que nos va a dar como resultado la siguiente ecuación: s al cuadrado más 2s más 2 por a más s al cuadrado más, s más 2 por b. Ahora procedemos a hacer multiplicación término a término. A por s al cuadrado, a por 2s, a por 2, y luego b por s, b por 2. Entonces nos quedaría s al cuadrado por a, 2as, 2a, b por s al cuadrado, 2bs más cs más 2c. Bueno, ahora cabe aclarar que me disculpo si cometí un error. Aquí es b más c. Supongo que me habrá quedado mal entonces. De hecho, el punto está bien. Entonces, profesor, me disculpo por eso. Aunque el resto del punto sí toma en cuenta el c, ahí no puse bs más c.
Listo. Perdón por la corrección. Ahora pues el punto es ordenarlos en familias es el cuadrado para poder proceder a factorizarlo. En este caso, el caso común va a ser s cuadrada. Luego, entonces quedaría a más b por s cuadrada. En este caso de esta familia va a ser s. Entonces tenemos 2a más b por s. Luego tenemos 2a más 2c, que son las que no tienen nada en común. Bueno, entonces el punto ahora es conseguir las ecuaciones que nos permitan hallar las incógnitas a, b y c. Entonces primero tenemos que ¿qué le falta a b para hacer 2? Entonces, perdón, tenemos 2 al cuadrado, se supone que esta debe ser, que ab por s al cuadrado debe ser igual, entonces a más b tiene que ser igual a 2. Lo mismo hacemos con las otras, entonces en este caso sería 2a más 2, perdón, aquí también cometí el error. Me disculpo, pero estoy un tanto nervioso que no noto que estoy cometiendo errores muy tontos. Ahora sí, tenemos que 2a más 2b más c es igual a 4, cumpliendo con la ecuación que nos da. Y por último tenemos que 2a más 2c va a ser igual a 2, que también cumple la expresión. Ahora empezamos. Aquí vamos a hacer, vamos a mover a a para el otro lado para que nos quede b es igual a 2 menos a. Ahora vamos a tratar de despejar la siguiente ecuación. Entonces tenemos 2a más 2b más c es igual a 4. Entonces ya tenemos cuánto vale b. Entonces nos queda 2a más 2 por 2a menos a más c es igual a 4. Realizamos la respectiva multiplicación término a término. Entonces aquí podemos cancelar, ya que tenemos 2a positivo y 2a negativo. Y como resultado nos va a quedar 4 más c es igual a 4. Pues pasamos 4 al otro lado a restar, entonces nos queda que c es igual a 0, obteniendo ya la primera letra o el primer valor, como decidí nombrarlo yo. Ahora la tercera ecuación, 2a más 2c es igual a 2. Tenemos que c es igual a 0, entonces esta se cancela, por tanto nos queda 2a es igual a 2, 2 que está multiplicando pasa a dividir, nos da como resultado que a es igual a 1, entregándonos el segundo valor. Y por último, pues otra vez nos dirigimos a la primera ecuación, ya que tenemos que b es igual a 2 menos a, entonces reemplazamos a y nos queda que b es igual a 2 menos 1, dándonos como resultado que b es igual a 1, entregándonos el tercer valor y para poder continuar con la ecuación. Ya tenemos las tres incógnitas, ahora solo es reemplazar en las fracciones parciales previamente hechas. Entonces, transformada a Laplace inversa de a sobre s más 2 más transformada a Laplace inversa de bs más c sobre s al cuadrado más 2s más 2, nos queda como resultado que a es 1, entonces reemplazamos b es 1 por s más c, que c es igual a 0. Pero aquí, pues para evitar problemas con el denominador, vamos a factorizarlo, ya que está bastante extenso. Entonces tenemos que s cuadrado más 2s más 2, la factorización va a ser, como no tiene no tiene una función de trinomio cuadrado perfecta, entonces nos va a dar como resultado s más 1 al cuadrado más 1. Ahora tenemos que transformar de la Laplace inversa de 1 más s al cuadrado más, entre paréntesis, ahora vamos a realizar un pequeño procedimiento que para despejar. Vamos a tomar que u es s más 1 y s es igual a u menos 1. ¿De dónde sacamos ese s es igual a u menos 1? Del mismo u, porque pasamos el 1 al otro lado y nos va a dar como resultado s. Entonces, dividimos las ecuaciones, ya que tenemos que es s más 1 al cuadrado, entonces nos va a dar dos transformadas de Laplace inversas diferentes. Tenemos la transformada de Laplace inversa
de u sobre u al cuadrado más 1 menos transformada en la Laplace inversa de 1 sobre, perdón, de u sobre u al cuadrado más 1. Ahora, abajo lo que vamos a hacer es reemplazar las u. Como ve, los que están por fuera de estos corchetes no se han movido, se ha dejado igual. Ahora tenemos que, ¿cuánto es u? S más 1 se reemplaza. Y aquí pues también se reemplaza, tenemos s más 1 al cuadrado más 1. Bueno, ahora tenemos menos la siguiente transformada de Laplace, que nos va a dar 1 sobre s al cuadrado más sobre s más 2 al cuadrado más 1. Ahora procedemos a realizar las transformadas por tablas y por tabla nos da el resultado siguiente. Euler a la menos 2 por t más Euler a la menos t por coseno de t más Euler a la menos t por seno de t. Este va a ser la respuesta del punto A. Ahora procedemos al punto 2b, que nos dice: la transformada de Laplace inversa es el cuadrado más 4s más 2 sobre s al cubo más 5s al cuadrado más 4s más 4. Realizamos división sintética, nos va a dar que es menos 2, luego tenemos s al cuadrado más 3s menos 2 por s más 2. Ahora tenemos la siguiente transformada inversa con su nuevo denominador que ya previamente utilizamos por división sintética. Esto va a ser igual a a sobre s más 2 más bs más c sobre s al cuadrado más 3s menos 2 bs más c. ¿Por qué? Porque tenemos un coeficiente cuadrado. Procedemos a hacer las respectivas multiplicaciones y cancelaciones para darnos de resultado s al cuadrado más 3s menos 2 por a más s más 2 por bs más c. Procedemos a hacer las multiplicaciones término a término y nos va a dar como resultado as al cuadrado más 3as menos 2a más bs al cuadrado más bs más cs más 2c. Agrupamos por familias para realizar sus factorizaciones dependientes y nos va a quedar los siguientes resultados. Bueno, ahora pues tomamos la fórmula y vamos a tratar de cumplir las ecuaciones para poder obtener nuevamente la forma de resolver las incógnitas. Entonces tenemos que a más b tiene que ser igual a 1, 3a más 2b más c tiene que ser igual a 4, y luego 2c menos 2a tiene que ser igual a menos 2. Cabe aclarar que yo dije 2c menos 2a, pues aquí puse menos 2a más 2c, pues prácticamente es lo mismo. Bueno, ahora tenemos que a más b es igual a 1, será entonces para descubrir b tenemos que b es igual a 1 menos a. Ahora tenemos 3a más 2b más c es igual a 4, que será igual a 3a más 2 por a, pues pues b ya tenemos que es 1 menos a, más c es igual a 4. Se cancela el 3a con el 2a para que nos quede el resultado a más 2 más c es igual a 4. Pasamos el 2 a dividir, nos queda que a más c es igual a 2. Y si pasamos al otro lado a, nos queda que c es igual a 2 menos a. Por último tenemos 2a, menos 2a, perdón, más 2c es igual a menos 2. Entonces ya sabemos que c es igual a 2 menos a, entonces realizamos la respectiva multiplicación término a término, nos va a quedar como resultado menos 2a más 4 menos 2a es igual a menos 2, realizamos las respectivas cancelaciones, nos va a dar 0, perdón, nos va a dar menos 4a, perdón por el error anterior. Pasamos el 4 al otro lado a restar, nos va a quedar que a es igual a menos 6 sobre menos 4, este se puede simplificar y nos va a dar como resultado menos 3 sobre 2 porque al dividir negativo se vuelve positivo. Y como resultado nos va a quedar que a es igual a 3 sobre 2, nos da el primer valor.
Luego pues aquí procedemos a reemplazar. 2 menos 3 medios es igual a 1 medio. Hallamos el segundo valor que es el de C. Y por último tenemos el último valor que sería el valor de B, que sería 1 menos 3 medios es igual a menos 1 medio. Ahora procedemos a reemplazar en las previas fracciones parciales, y nos va a dar como resultado las teorema de Laplace inverso. Pues reemplazamos a 3 medios sobre S más 2 más teorema de Laplace, reemplazamos B y C y nos va a dar como resultado teorema de Laplace inverso de menos 1 sobre 2 más por S, más 1 sobre 2 sobre S al cuadrado más 3S menos 2. Esta transformada se puede hacer, no hay ningún problema. Nos va a dar, entonces sacamos el 3 medios, nos va a dar como resultado 3 medios por Euler a la menos 2 por T. Ahora pues para abreviar pues factorizamos otra vez el denominador y nos va a dar como resultado es el cuadrado más 3 medios al cuadrado menos 17 cuartos. Realizamos la respectiva operación y nos va a dar como resultado 3 medios de Euler a la menos 2t va a ser menos 1 medio de Euler a la menos 3 medios por t del teorema de Laplace inverso de S menos 1 sobre S más 3 medios al cuadrado menos 17 cuartos. Pues aquí tenemos, vamos, menos 1 medio de Euler a la 3 medios por t del teorema de Laplace inverso de S menos 1 menos 3 medios de S al cuadrado menos 17 medios. Aquí vamos a utilizar el teorema de la traslación para poder hallar la teorema de Laplace inverso. Ahora tenemos como nueva fórmula 3 medios de Euler a la menos 2 por t menos 1 medio de Euler a la menos 3 medios por la teorema de Laplace inverso de 5 sobre, de S sobre S al cuadrado menos 17 sobre 14. Todo esto menos 1 medio por 5 medios, menos 5 medios de Euler a la menos 3 medios por t del teorema de Laplace inverso de 4 sobre S al cuadrado menos 17 cuartos. Resolvemos lo anterior con el teorema de la traslación y nos va a dar ahora esta ecuación. La vamos a realizar el respectivo teorema de Laplace inverso. Nos va a dar que es coseno de h de la raíz cuadrada de 17 cuartos de t más 5 cuartos de Euler a la menos 3 medios de t por, aquí utilizamos el teorema de la traslación que nos va a dar como resultado, pues aquí pues podía multiplicar o dividir, pero para hacerlo más simple pues multipliqué, entonces nos queda raíz de 4 sobre 17 por el teorema de Laplace inverso de a raíz de 17 cuartos sobre S medio menos 17 cuartos. Trazamos las respectivas teoremas de Laplace inversos y luego pues sumamos y restamos respectivamente las que sean iguales y nos va a dar como resultado esta última ecuación. Ahora pasamos al punto 3 que dice que debemos resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. Nos dan esta ecuación, nos dan unas condiciones iniciales, pues realizamos el proceso para hacer el reemplace de la tercera porque en clases usted nos había previamente explicado que cuando aparece la tercera derivada de x, la segunda derivada de x, la primera derivada de x, estas se respondían con ciertas ecuaciones. Realizamos las ecuaciones con la continuación y luego reemplazamos x sub c en x cuando x vale 0, 0, cuando x' vale 0, 0 y cuando x2' vale 0 es igual a 3. A realizar las respectivas reemplazamientos y hacer las multiplicaciones nos va a dar como resultado esta ecuación. Bueno, realizamos división sintética y nos va a dar como resultado menos 1, que
la fórmula de esto nos va a quedar s al cuadrado más 3s más 2 por s más 1. Ahora realizamos fracciones parciales y nos va a quedar como resultado esto. Va a ser igual a 10s sobre s al cuadrado más 1 más s al cuadrado más s más 1 al cuadrado más s2. Y porque cuando tengan un... Y pues porque para despejar L tuvimos que pasar lo que tenía lo que tenía multiplicando a dividir al otro lado. Y nos va a quedar como resultado esto. 3 sobre s más 1 al cuadrado por s más 2. Realizamos fracciones parciales y nos va a quedar como resultado esto. Realizamos las debidas multiplicaciones y cancelaciones. Y por último nos va a quedar la siguiente función. A por s al cuadrado más 1 por s más 1 al cuadrado más b por s al cuadrado más 1 por s más 1 por s más 2 más c por s al cuadrado más 1 por s más 2 más ds más e por s al cuadrado por s más 1 al cuadrado por s más 2. Pues s va a tomar los valores de 0 dándonos esta función. Luego va a tomar el valor de 1 y nos va a dar la segunda función, que va a ser esta. Luego va a tomar el valor de 2 y nos va a dar la siguiente función, y luego el valor de s menos 1 para que nos dé esta última función, que como resultado nos va a dar que c vale menos 5, dándonos el primer valor. ¿Por qué se manejar valores? ¿Por qué tiene que darse valores a s? El punto es reducir la ecuación debido a que es increíblemente larga. Entonces el punto es reducir la ecuación y tratar de hallar el valor de sus variables. Por último, pues tomamos a s-2 y nos va a dar como resultado el valor de a, el segundo valor. Luego vamos a reemplazar a y c en las otras ecuaciones y nos va a empezar a dar resultados. Entonces e va a tomar el valor de 2, que va a entregar el tercer valor. Luego b va a tomar el valor de 5, que va a ser el cuarto valor. Y d por último nos va a dar menos 1, entregándonos el último valor. Se reemplazan las fracciones parciales y nos va a dar esto. Y ahora tenemos que sacarle el teorema de Laplace. Por último nos va a dar la siguiente función, que nos va a dar esta función va a hacer referencia a la que era 10s. Ahora vamos a hacer la que es 3. Ahora, o sea, la primera función que era 10s sobre 10s sobre 10s sobre s al cuadrado más 1 más s más 1 al cuadrado más s2. Ya tenemos esta. Ahora nos falta la siguiente función, que va a ser 3, que es 3 sobre s1 al cuadrado por s más 2. Pues ahora pues realizamos las fracciones parciales, mismo proceso que hemos realizado en los anteriores puntos, multiplicación, cancelaciones, y nos va a dar la nueva ecuación. Empezamos a darle valores de 0, en mi caso fue 0, menos 2. Me disculpo, por eso tuve que hacer una corrección de un error acá que tuve en mis apuntes. Cuando s vale 0 nos da como resultado 2a más 2b más c es igual a 3. Y cuando s vale 1 me da como resultado b es igual a 3. Me disculpo por eso. Cuando s vale menos 2 nos da como resultado c igual a 3. Y ya como resultado final pues nos queda esta segunda ecuación. Menos 3 Euler a la menos t más 3t por Euler a la menos t más 3 Euler a la menos 2t. Ahora pues combinamos esta ecuación con la otra que tenemos al principio y como resultado nos va a dar esta ecuación finalizando el punto A. Bueno, pues por último tenemos el punto 3b, que nos dice la segunda derivada de x más la primera derivada de x más 4 más 8 por x es igual a seno de t. Hacemos los respectivos
cambios son reemplazamos con las fórmulas que usted previamente nos entregó y eso nos realizamos las respectivas cancelaciones y nos va a dar como resultado, después de factorizar, L por S al cuadrado más 4S más 8 es igual a 1 sobre S al cuadrado más 1 más S más 4. Luego tenemos esta fracción que ahora se va a convertir en fracciones parciales derivadas de esta. Esto que está multiplicando, esto que está dividiendo el 1 va a pasar al otro lado a multiplicar. Realizamos las respectivas multiplicaciones, las respectivas cancelaciones, perdón. Nos va a dar como resultado AS más B por S al cuadrado más 4S más 8 más CS más D por S al cuadrado más 1, que va a ser todo igual a 1. Cuando S vale 0, después de reemplazar, hacer las multiplicaciones y cancelaciones, nos va a dar 8B más D es igual a 1. Luego S es igual a 1, nos va a dar como resultado 13A más 13B más 12 más 2D es igual a 1. Cuando S vale 1, nos va a dar como resultado menos 5A menos 5B más menos 12 más 2D es igual a 1. Perdón, menos 5A más 5B menos 12 más 2D es igual a 1. Y luego nos va a quedar como, luego pues S cuando vale 2 nos va a quedar 40 más 20 más 10 más 5 es igual a 1. El problema de estos resultados de estas ecuaciones es que ninguna puede quedar en una forma de que al reemplazarse se pueda obtener una variable para poder así despejar las demás. Entonces vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan, que nos va como con una matriz de 4×5 que nos va a dar como resultado 9 tablas, que nos va a dar los siguientes valores: A va a valer menos 4 sobre 65, B va a valer 7 sobre 65, C 4 sobre 65 y D 4 sobre 65. Realizamos los respectivos cambios en las fracciones parciales y por último nos va a quedar de esta forma. Profesor, la verdad no fui capaz de continuar con el punto por cuestiones de tiempo. Últimamente he tenido bastantes problemas acá. Y pues hasta que fue hasta donde pude por cuestiones de tiempo. Muchas gracias.